Bienvenidos a todos en esta mañana. ¿Estamos bien? Quería antes de empezar esta mañana agradecerles a todos por ese domingo pasado tan lindo, donde me dieron una tarjeta tan hermosa que ciertamente me dejó sin palabras. Gracias, amados. Y por supuesto, labor de un nuevo púlpito que estamos estrenando este domingo. Gloria a Dios. Amén. Por su bondad. Quiero expresarle gran gracias a todos ustedes por ese amor sentido grandemente de mi parte. Gracias, gracias. ¿Cuántos de ustedes han tomado algún examen alguna vez? Yo me acuerdo en la universidad tener esas noches algunas veces largas de estudiar o prepararme para algo, llegar al colegio pero sin haber dormido toda la noche, para tomar un examen, para tomar el examen y regresar a la cama esa tarde porque no había dormido. Y me acuerdo una vez, porque yo no soy muy bueno para la matemática, que estaba tomando un examen en la universidad y cuando había estudiado pero bastante, había como decidido, batallado con esa materia y llegué a tomar el examen y me pasó algo que nunca había experimentado antes, y es que no recordaba nada. Tenía la mente muerta, por decir. Y lo más que trataba de recordar, lo más que tenía temor, lo más que me entraban dudas, lo más que me entraba incertidumbre, lo más que me sentía incapaz de tomar el examen. Lo único que pude hacer es clamar a Dios: Señor, ayúdame, aquí estoy, tengo que hacer esto. Y le metí manos a la obra. Me acuerdo, terminando ese examen, estando seguro que había fracasado. Pero seguro. Fui a la casa a dormir. El día próximo, 2 días después creo que fue, cuando regresé a la clase, ya esperando recibir una mala calificación, descubrí que había salido una excelente calificación en ese examen. El más sorprendido era yo. La razón que comienzo con eso en esta mañana, compartiendo con ustedes, vamos a estar en Hebreos capítulo 10, es que esto es una realidad de nuestra existencia. Todos nosotros sabemos lo que es experiencias como esas, donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos incapaces algunas veces, donde algunas veces con todo nuestro mejor intento, con toda nuestra preparación, no damos la talla, no somos suficientes. Me acuerdo, otro instante de esto, estando yo también esto era en high school, y era yo graduándome de high school, y me habían pedido a mí, antes de la graduación, no era yo graduado, eran otros, y antes de la graduación me habían pedido tocar un solo en la trompeta, a lo cual yo fui a tocar, pero descubrí que me había preparado mucho en tocar el cántico que me habían dado para hacer como solo, pero no había pensado yo de cómo debía vestirme para ese evento. Y llegué vestido común y corriente, como uno se viste en high school, mientras que todos los otros estaban requete vestidos. Y el que estaba en la plataforma, que iba a tocar, lucía, bueno, ya puedes imaginarte. Y una de esas cosas donde pensamos mucho, preparamos mucho, nos enfocamos mucho en algo y descubrimos que también hay debilezas, cosas que ni hemos pensado, cosas las cuales no podemos alcanzar. Y por supuesto, ahí cuando vi el director de música y él se acercó a mí y me miró, y yo dije, algo está mal. Y dice, tú viste vestido así para una graduación. Tú sabes que se me cayó la cara de vergüenza. Ya no podía hacer nada, ya tenía que tocar. Hice mi labor bien en tocar lo que tenía que tocar, pero me sentí bien mal de la forma que había llegado. Estoy hablando de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Quizás no te ha pasado los mismos eventos, pero todos pasamos momentos donde sentimos esa incapacidad, esa pobreza de nuestra condición. Y esto es una realidad que tenemos que pensar y a la cual nos lleva este texto que vemos en esta mañana en Hebreos 10. Vamos a ver el 19 al 22, pero antes de eso quiero orar contigo en esta mañana. Amén. Padre, yo te pido que tú nos puedas
hablar a cada uno de nuestros corazones, enseñarnos realidades que solamente tú conoces y que solamente tú puedes declarar, que nos ayudan, Señor, no solamente a ver quién tú eres y que eres confiable, pero también a ver lo que tú has hecho por nosotros y en ello hallar nuestras fuerzas, en ello hallar nuestra preparación, en ello hallar, Señor, nuestro gozo, en ello hallar nuestra paz y nuestra libertad. Enséñanos por tu palabra en esta mañana, Padre, y bendícenos. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Como le dije, Hebreos 10. Estamos considerando el mensaje de Hebreos en estas semanas. Creo que esta es la tercera instalación de nuestros estudios de Hebreos. Y aquí Hebreos 10, versículos 19 hasta el 22 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El tema que estamos desarrollando en esta mañana, aquí en este texto, es simplemente en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Tú sabes que una cosa que necesitamos todos no es ser buena gente, no es tener gran entendimiento o preparación o práctica. Lo que necesitamos es algo que no proviene de nosotros, proviene de nuestro Dios. Amén. Tú no necesitas nada menos ni nada más que aquel que ha provisto todo para nuestras vidas. Y este pasaje nos enseña una cosa sumamente interesante. No sabemos quién es el escritor de Hebreos, pero el autor aquí, el escritor, se dirige a creyentes, cristianos, igual que tú y yo que hemos creído, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que son vidas que están experimentando falta de felicidad. Son infelices y atribulados en su fe. Es a eso que Él nos habla aquí. Y los anima a tener plena seguridad en acercarse a Dios. Estas vidas no estaban disfrutando de la vida cristiana. Yo no sé si tú conoces la realidad entre ser un creyente lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza, lleno de seguridad, o ser un creyente que carece de gozo, carece de seguridad, carece de paz, hay incertidumbre, hay problemas y no sabemos cómo enfrentarlos, y vivimos una vida menos de lo que debe ser. No hay nada más triste que un cristiano triste. ¿Es la realidad? El creyente, dice Pablo en su gran elaboración de la carta a los filipenses, gozaos, y os digo otra vez y siempre gozaos, regocijaos en el Señor. Y no me canso de repetirle, regocijaos, regocijaos. Es el mensaje central de Pablo en Filipenses, mientras que está encarcelado. Está en una cárcel y está escribiendo a los filipenses en un momento donde debe estar infeliz, donde debe estar en dolor, pero está gozoso. Y aquí algo que nos enseña aquí el escritor de Hebreos. Es una cosa, hermanos, central que debemos entender. La falta de certeza acerca de la misma fe es de aquello que tenían estos creyentes. No sabían, no experimentaban esa seguridad, esa plena certidumbre de fe. Quiero decirlo quizás así para entenderlo. Es una cosa dudar de vez en cuando. Todos experimentamos eso. Es otra cosa vivir en duda. ¿Cierto? Constante duda. Dudas abundan, hermanos, tenemos tantas razones para experimentar dudas o incertidumbre, pero aquí nos habla de dudas de acercarse a Dios. Y antes que tú pienses que no padeces de este problema, pregúntate acerca de tu vida de oración. ¿Cuánto te acercas a Dios? ¿Cuán cercana es tu vida con Dios? No me digas que eres un buen creyente lleno de gozo. El gozo viene de la presencia de Dios. ¿Amén?
En su presencia hay plenitud de gozo. ¿No? Delicias a su diestra para siempre. El gozo viene no de nosotros. No, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es la presencia de Dios que produce en nosotros esta estabilidad, esta certeza. Hay muchos creyentes que tú los ves, yo los veo, que viven vidas a muchas veces tristes, no realizando el gozo verdadero, la esperanza real, las convicciones que traen a ellos lo que debe traer. Algunos viven en dudas. Y el escritor de Hebreos embarca en mostrarnos a nosotros, a los creyentes, cómo debíamos vivir y disfrutar de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Ese es el tema que él estaba desarrollando. Y por supuesto, hermanos, este es el objetivo principal de todas las cartas de la Biblia en el Nuevo Testamento. En cada ocasión que se escriben estas cartas, algo existía que había causado algún estorbo, alguna falta de aquello que ellos deseaban o esperaban o necesitaban o que se les había sido prometido. Y esas cartas atienden estas cosas. Así que se nos comunica aquí algo principal. Es el problema que todavía existe hoy día en la iglesia. La realidad es que muchos caemos tan corto, hermanos, de estas cosas presentadas en las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto? Sabemos, entendemos, conocemos, pero ¿cuántos de nosotros vivimos de la plenitud de todo eso que Dios ha prometido y nos ha dado? El creyente es llamado a regocijarse, a no dudar. El problema atendido aquí es la falta de plena certidumbre. Y amados, el creyente no debe estar en dudas, ¿amén? El creyente no debe estar experimentando incertidumbre en su condición. El creyente no es una persona que tiene esperanza de ser salvo. Eso no es su condición. No es una persona que se está tratando de persuadir a creer. Eso no es la experiencia cristiana, en ningún sentido. Eso no es la condición del creyente. El creyente, el cristiano debe tener claro y cierto estas cosas. Debe estar en descanso, en paz, en seguridad, en confianza, en gozo, en certidumbre, como lo dice nuestro pasaje, de fe. Pero no solamente certidumbre de fe, como dice nuestro pasaje, tener plena certidumbre. Amén. Porque si tú tienes un poquitico de seguridad, hermanos, en algún momento eso te va a fallar. Pero el llamado aquí no es de tener un poco o mucho o una gran mayoría, sino plena, completa plenitud de fe. Esta es la absoluta esencia de la vida cristiana, hermanos. Para la vida cristiana no podemos nosotros avanzar o andar como debemos si no hay una plena certidumbre de fe. Y por eso lo toca aquí el escritor de Hebreos. Él después hablará de lo que hablamos nosotros ya semanas pasadas, de lo que es aquellos que han andado en fe y han tenido victoria. El capítulo 11 ya lo hemos visto por 2 domingos, como vemos cómo se desarrolla la realidad de aquellos que han andado en esa fe en Dios. Pero aquí anteriormente, el capítulo anterior nos está diciendo cuál es la dificultad que ellos pudieron vencer. ¿Y cómo la pudieron vencer? Y es lo que determina nuestra relación con Dios. No hay momento cuando nadie nos pueda ayudar menos que Dios. ¿No? Seguro que hay esos momentos donde no hay otro fuera de Dios. No hay momentos como esos. Cuando solamente Dios nos puede ayudar. Todos sabemos, todos conocemos que somos débiles. ¿No es cierto? Todos conocemos que algunas veces nos hallamos completamente incapacitados, que no podemos hacer nada. Bueno, yo estaba así en el examen. Aquí no hay forma de lograr éxito, pero entonces descubrí y pensé en algo, pero tengo acceso a Dios. Y con solo pocas palabras, Señor, ayúdame. Hermanos, son en esos momentos cuando todas las cosas parecen llevarnos a desesperación,
que necesitamos más que nunca esta plena certidumbre de fe. Y solo tornar a Dios nos resta, no hay otra cosa que podemos hacer. Así que la pregunta es, ¿podemos acercarnos a Dios con esta confianza, con esta plenitud de fe? Y la respuesta, hermanos, es simple. Sí. Y el escritor aquí quiere que entendamos cómo. Pero noten aquí, todo lo que necesitamos viene siempre de Dios. Gloria a Dios por eso. La razón que estamos aquí en esta mañana, hermanos, no es porque somos buenos creyentes. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo ahí? Porque si nos consideramos buenos creyentes, y yo conozco vidas así, que se consideran que ellos no tienen que ir a la iglesia, eso están bien con Dios, su relación con Dios, pero son aquellos que ven su necesidad, que saben que necesitan reunirse, venir delante de Dios, venir con el pueblo de Dios y decir, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Venir a la reunión de los santos, en cierto sentido, es una confesión que nosotros necesitamos más de Dios. He aquí humildad, sinceridad, un corazón que sabe, Señor, te necesito. Para muchas veces personas que en vez de depender de Dios, dependen de sí mismos, dependen de sus habilidades. Y estoy hablando que unas veces entre ellos hay creyentes. Así que miren lo primero que debemos entender aquí. El principio central se encuentra aquí en el versículo 22, es un mandato. Acerquémonos. Noten que no es acércate tú, acércate el otro, es en comunidad, es juntos, ¿no es cierto? Como pueblo, acerquémonos. Claro, esto tiene aplicación personal, tiene aplicación individual. Somos llamados aquí a acercarnos a Dios. Acerquémonos. Versículo 22. A Dios. Es como lo dice Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hablando de Jesucristo. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tú sabes que como creyente tú debes ya entender que nuestra entrada, nuestro acceso a Dios es Cristo. Amén. Que no es algo misterioso, es una realidad. Y debemos acercarnos a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios de esta manera a causa de Jesucristo. Ahora, hermanos, el problema al cual apunta el escritor aquí en Hebreos se puede expresar y contestar en una pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos principales de acercarnos a Dios? Y Él nos dice cuáles son. Es más, Él nos va a notar 3 de ellos. 3 obstáculos reales que son aquellos que nos evitan acercarnos a Dios. Primero, y es interesante, somos llamados a acercarnos a Dios, a entrar al lugar santísimo. ¿Lo ven ahí conmigo? Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. Los que leían Hebreos tenían claro a qué se refería esta frase, el lugar santísimo. Es una imagen clara del Antiguo Testamento que apunta a algo que tú y yo como creyentes debemos entender. Está hablando a ese lugar mayormente puro y santo detrás del velo. En la tienda, en el tabernáculo que Moisés llevó a través del desierto y después en el templo que construyeron y que fue destruido y construyeron nuevamente, habían 3 áreas. Existía el área exterior, en la cual casi cualquiera podía entrar y tener acceso a ello. Entonces existía el atrio interior, que se llamaba el lugar santo, en el cual solo algunos de la gente y algunos de los sacerdotes entraban, eran permitidos a entrar. Y entonces había una cortina que separaba todo del lugar santísimo, en lo cual un hombre era permitido ir detrás de la cortina, un sumo sacerdote, y le era permitido solo entrar una vez cada año. Y él entraba, entiendan bien,
con temor y con temblor. Por supuesto, aquí Hebreos nos está diciendo, ya eso pasó. Ya eso es lo que pasó. Ahora está apuntando a algo mayor. Por eso, a eso que entendían los hebreos, los escritores. Este es el lugar donde Dios habitaba, el lugar santísimo. Aquí habitaba la gloria de Dios. Lo que ni es una palabra que se encuentra en la Biblia, pero los judíos usan esta palabra Shekinah, que es un tipo de gloria especial, la gloria de Dios única, incomparable a ninguna otra cosa. Una gloria espléndida, una gloria en plenitud. No carecía de nada, que llenaba el lugar santísimo cuando Dios aparecía. Y cuando Dios aparecía, nadie se podía acercar a ese tabernáculo. Primero es esto. Somos llamados a entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Puedo parar aquí y aplicar esto brevemente. Conozco a muchos creyentes, y tú también estoy seguro, que se acercan a Dios, pero tienen temor de entrar más profundamente con Dios. ¿No? Estos 3 pasos del tabernáculo eran para acercarse a Dios. Pero hay muchos que dicen, Señor, pero mira, eso es demasiado. Eso es mucho. Tienen temor y siguen con temor aún hoy de acercarse demasiado a Dios. No debe ser así, ¿es cierto? Pero es una realidad. Y nos dice aquí el escritor de Hebreos, este es el primero de estos obstáculos. El segundo es que tenemos una conciencia. Tú y yo tenemos una conciencia que nos condena. Es decir, por esa naturaleza propia que tenemos, nadie es capaz de presentarse ante el trono de Dios a causa del pecado. Sabemos que somos pecadores. Hebreos lo llama mala conciencia. Una mala conciencia. ¿Qué dice ahí en el versículo 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? Mala conciencia. Hermanos, no existe momento más cierto en el cual nosotros conocemos nuestra mala conciencia que cuando intentamos acercarnos a Dios. Cada vez que yo me siento a orar, y seguro que pasa contigo también, la primera cosa que me acuerdo es aquello que he hecho que no es digno de Dios. Y algunas veces aún me recuerda mi conciencia de cosas de años pasados. Es decir, mi conciencia, hermanos, apunta a la maldad de mi vida. Sea en oración, sean cuando me acerco a leer su palabra, sean recordar sus promesas o sus ordenanzas, sea cuando vemos que hemos fracasado o necesitamos ser restaurados, acercarnos a Dios. No es fácil. Sea en medio de una prédica, donde en medio de esa prédica, de ese mensaje, quizás esta mañana Dios empiece a hablarte a ti, acércate a mí, pero inmediatamente la conciencia dice, pero tu conciencia comienza a hablarte, ¿no es cierto? Y recordarte de cosas que has hecho y cosas que no has hecho. Resucita tu pecado pasado inmediatamente. Aún quizás lo que habías olvidado, ahora lo recuerdas. Y tu conciencia te recuerda de ello en forma fuerte. Y aquí te encuentras acusado por tu conciencia. ¿No es cierto que eso nos pasa? Hechos a sentir que tienes ningún derecho de entrar a la presencia de Dios. Y de esto, hermanos, quiero decir simplemente, y lo que nos dice aquí el escritor es cierto, de esto no hay escape. Esto ocurre para todo ser humano. Es tan cierto como el sol y la luna. No hay nada que podemos hacer acerca del pecado nuestro. Es real. Amén. No podemos excusarlo, no decir que no es. Esa acusación no son mentiras necesariamente. Son realidades de lo que nosotros sabemos que hemos hecho, que no ha agradado a Dios. Y aún las cosas que no hemos hecho, que no agradan a Dios. Ese es el segundo obstáculo al cual apunta aquí el escritor de Hebreos. Y nos lleva entonces a un tercero. Hay otra dificultad. Un cuerpo impuro. Es decir,
un sentido de impureza y de contaminación. No solo mi conciencia me lleva a pensar así, pero tengo conciencia también. Recuerdo y entiendo que este cuerpo, esta vida está impura, está contaminada, ensuciados por la suciedad de este mundo. Vemos nuestra condición real. Al acercarnos a tal luz inefable, inaccesible, de las perfecciones de Dios, sentimos la realidad. Ustedes conocen Isaías 6, donde en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor. Y entonces dice, ay, miserable de mí, vi al Dios santo, glorificado, exaltado. Inmediatamente tuve conciencia de mi condición. Soy hombre de labios impuros en medio de un mundo, un pueblo con labios impuros. Hermanos, esto no es algo que debemos excusar o tomar ligeramente, es una realidad a la cual apunta aquí este escritor de Hebreos. El Salmo 24 lo pone así, hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y entonces nos da la respuesta, ¿quién? El limpio de manos y puro de corazón. Es el que no eleva su mano a cosas vanas, ni jura con engaño. El limpio de manos y puro de corazón. Inmediatamente nos sentimos nuestra conciencia decir, pero ese no eres tú. A lo menos que tú eres una vida engañada, a lo menos que tú ignoras o rechazas estas verdades bíblicas, a lo menos que tú dices, yo no entiendo, no acepto, no recuerdo esas cosas, no quiero ignorar esas cosas. Pero aun cuando hacemos todo eso, todo intento de borrar todo eso, de ignorar todo eso, nuestra conciencia no lo permite. Nuestra conciencia nos dice la verdad. Un sentido de impureza real. Creyente, hermano, amigo mío, ¿has sentido esto? Porque te digo, si no has sentido esta incapacidad, esta dificultad, esta impureza, creo que nunca te has acercado a Dios como debes. Necesitamos experimentar esta realidad. Si no hemos realizado cuán incalculablemente incapacitados somos para entrar en su presencia, quizás no hemos entrado en su presencia. Porque existe solo una manera de llegar allí. Y si no hemos estado en esta dificultad, nunca hemos estado ahí. El mismo momento en el cual la vida se acerca a la presencia de Dios, inmediatamente estas cosas aparecen. Y tal persona lo realiza. La santidad de Dios apunta y nos deja sin no poder ver nuestro propio estado pecaminoso, nuestra propia suciedad, nuestra propia indignidad. Esto es una realidad. Así que, resumiendo esto para ir a lo próximo, hermanos, la causa principal de la infelicidad del creyente es la falta de seguridad y certidumbre de fe. De entrar delante de Dios. Este es el problema de todo creyente, hermanos, que no está disfrutando de esta certidumbre de fe. Acercarse a Dios es esencial para la vida cristiana. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sea en oración o en lectura bíblica o en adorarle o en exaltarle. Pero nos impide que estamos entrando no a cualquier presencia, sino a la presencia del Dios Santo, entrando al mismo lugar santísimo. Dios no nos ha invitado a quedarnos afuera, nos ha invitado a entrar adentro con Él. Nos impide que estamos entrando al lugar santísimo, la presencia de Dios. Nos impide las acusaciones de una mala conciencia y nos impide un sentido de impureza y contaminación. Es lo que nos dice este pasaje. Lo leo otra vez. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta es la realidad de todo creyente. Este es el problema, si puedo decirlo así, al cual apunta aquí Hebreos. Que todo creyente, y este es el punto aquí donde hacemos transición y empezamos a ir en rumbo a la solución a este problema.
Todo creyente necesita entender y descubrir este antídoto que Dios ha provisto, que vemos aquí en este pasaje. El escritor de Hebreos nos dice, antes esta increíble, aparente imposibilidad de entrar a su presencia, somos llamados a entrar ¿cómo? Confiadamente. Acerquémonos confiadamente. ¿Cómo? Nos dice el pasaje también cómo. Y es aquí donde tornamos a una realidad que necesitamos todos captar bien. Él nos apunta a lo menos dos cosas importantísimas que necesitamos para acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos? Primero, con un corazón sincero. Sinceridad. Yo lo he dicho muchas veces, seguro de este púlpito, seguro cuando estoy compartiendo con el Evangelio, la sinceridad no salva a nadie. ¿Me oíste bien? Tú puedes estar completamente sincero acerca de algo y estar completamente errado de eso mismo. Dios no está buscando que yo diga, sí, Señor, en una forma con sinceridad, yo sí quiero esto. Eso está bien, pero eso no salva. Pero aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de que los salvos entren a la presencia de Dios. Que es muy diferente. Esta sinceridad significa un corazón honesto. Esta sinceridad habla que debemos ser honestos si verdaderamente deseamos conocer su presencia y las bendiciones que Él puede dar. Necesitamos un corazón sincero. David lo dice en el Salmo 51, en ese gran salmo de arrepentimiento. He aquí tu alma, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O el Salmo 66, 18 que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Es decir, hay un problema cuando nosotros como creyentes somos insinceros. ¿Y tú sabes que esta es una condición pecaminosa? Falta de sinceridad. ¿No? Pensamos que engañamos a otros, pero muchas veces el que engañamos somos a nosotros mismos. Es una realidad. No hay peor engañador que el que está engañado por sí mismo. Es decir, nosotros no podemos pretender cuando nos acercamos a Dios. Este es un problema que existe y estoy apuntando a ello y por eso quiero que lo veamos. La solución nos dice aquí el salmista, es que el escritor de Hebreos, que tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y esto sí es posible. Pero no podemos pretender en la presencia de Dios. Él conoce todo acerca de mí, todo acerca de ti. Hay muchas vidas que no se acercan a Dios porque quieren vivir con el engaño de sus vidas, que dicen que están bien. Dicen que no tienen necesidad de Dios, que ellos tienen suficiente conocimiento, suficientes capacidades, pero la Biblia nos enseña que eso no es así. Nuestra conciencia está apuntando a nuestra condición. Pero podemos ser muy insinceros y no aceptar esa conciencia. La palabra también habla de una conciencia recalcitrada, que se ha hecho dura, que se ha hecho incapaz de sentir. Una conciencia que ya no funciona. Vidas que pecan y no sienten nada cuando pecan. Que no sea así de nosotros, amén. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay desnudez. Vidas que afrontan su estado de vida y viven en este mundo diciendo no hay nada malo con esto. ¿Y tú sabes lo que están diciendo? Han ya sellado sus conciencias de la realidad de su pecado. Porque la palabra dice que en el momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Descubrieron que estaban desnudos. Llegó conciencia a sus corazones que había vergüenza en sus vidas. ¿Por qué tú crees que nosotros, a diferencia de los animales, nos cubrimos? Es por vergüenza. Pero cuando ya no existe vergüenza, estás hablando de una condición pecaminosa en el corazón. ¿No es cierto esta realidad? Hay muchos que viven así, viven sus vidas, y no estoy hablando de ese tema ahora, estoy hablando de la realidad que viven sus vidas ignorando, excusando la realidad de su estado pecaminoso. Pero Hebreos 4, versículo 13 dice,
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Oyeron bien? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él sí lo ve todo. Tú no puedes esconderte de él. Por eso se requiere una conciencia que nos apunta a nuestra condición, y entonces la respuesta a esa conciencia, ¿cómo nos acercamos? Con un corazón sincero. ¿Tú sabes que aunque tú no conozcas tu corazón, Dios conoce tu corazón? Conscientemente, hermanos, entonces debemos ser honestos, abiertos. Dios no se puede ser burlado. Esto lo tenemos. Esto lo podemos hacer. Podemos venir a Dios con sinceridad. Podemos admitir la realidad de lo que somos. Señor, soy débil. Señor, soy una vida necesitada. Soy incapacitado por mis propios pecados a acercarme a ti, por mis propios errores. Y es por eso que podemos decir, Señor, esta es mi condición, con honestidad. Y entonces nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque Él descubre todo. Dice aquí el pasaje, acerquémonos con un corazón sincero. Un corazón que dice, Señor, yo sé lo que tú sabes. Pero eso me permite entrar. Oigan bien, acerquémonos con un corazón sincero. Un corazón que está siendo purificado. Que dice, sí, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Esta es la clave. Esa mala conciencia está ahí, pero el creyente tiene un corazón que ha sido cambiado, purificado. ¿En qué sentido es el corazón purificado? En que Dios nos ha dado ahora un corazón limpio y puro, que puede reconocer la verdad de nuestra condición y la condición de nuestro Dios. Que puede decir, Señor, aunque esta es mi condición, yo sé quién tú eres y lo que tú has hecho. Ahora, esto nos lleva un poquitico adelante, pero mire lo segundo y entonces lo conectamos todo. Quiero ver los dos y entonces conectarlo. Lo segundo también es el tema central que estamos viendo en esta mañana, en plena certidumbre de fe. Así que, ¿cómo nos acercamos? Con un corazón sincero e en plena, segundo, certidumbre de fe. Y es aquí donde estamos ahora aterrizando a este tema central, hermanos. Dudas, incertidumbres habían entrado, deben entrar, ocurren muchos, se sienten sucios, condenados, insuficientes, pero no se podían quedar ahí, es lo que dice aquí el escritor. Por esto Jesús fue la ofrenda perfecta. Miren el versículo 11, ciertamente todo sacerdote, Hebreos 10, 11, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Me encanta el versículo 12, Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Jesús fue la ofrenda perfecta. ¿De dónde sale este corazón sincero que puede decir, sí, Señor, esta es mi condición? Y en plena certidumbre de fe acercarse a Dios. Cuando entiendes, cuando ves, cuando apuntas, cuando te enfocas en que Él cargó nuestros pecados, verdaderamente los cargó. Esa fue la obra de Dios en reconciliarnos con Él. Él se sometió a esto, a una muerte de cruz. Y hermanos, tenemos más que entenderlo, tenemos más que aceptarlo, tenemos también que aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que decir, Señor, quiero entrar a lo más entero, a lo más cercano a tu presencia. Y la plena seguridad de la fe significa comprender y confiar en la obra de Cristo. Es lo que nos está enseñando este pasaje. En lo que Él y solo Él ha hecho por nosotros.
su muerte, su resurrección, su intercesión por nosotros. Hebreo lo pone así, esta es la frase interesante: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo. Esta es la única manera que nosotros podemos tener victoria o avanzar más allá de estos tres obstáculos que vimos en esta mañana. Porque hay un camino abierto y consagrado por Jesucristo. Nos dice un camino, pero no cualquier camino, un camino nuevo. ¿Tú sabes cuál era el camino antiguo? ¿El viejo? Los sacerdotes y los muchos intentos de traer sacrificios para lavar y consagrar a las vidas para que tuvieran algún acceso a la presencia de Dios. Y nadie podía entrar en el lugar santísimo. El único era el sumo sacerdote. Una vez solamente cada año lo podía hacer. Y ese moría al fin del cabo. Y tenían que otro año o en otro momento conseguirse a otro. Porque siempre no había hombre que podía hacer esto en una forma perfecta. Hay un camino nuevo. Implica que este nuevo camino ha reemplazado al camino viejo, antiguo. Los sacerdotes humanos, los sacrificios de animales, las ordenanzas que no podían cumplir. Hay un camino nuevo, Jesucristo, amén. ¿No fue Jesús que dijo, yo soy qué? El camino. Pero no solamente Él es el camino nuevo, pero también Él dijo, yo soy la verdad. Y entonces, ¿no? Y la vida. Un camino nuevo y dice también un camino vivo. Estoy en el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. El camino nuevo, un camino nuevo, hermanos, en que los sacerdotes morían y entonces tenían que conseguirse nuevos sumos sacerdotes. Pero este es un camino nuevo, un camino vivo. En este camino no hay formalismo, no hay sistemas, no hay ritos, no hay costumbres. Este camino tiene vida. Este camino es vivo. Este camino es inquebrantable. Este camino es Jesucristo. La verdadera vida. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la vida. Este nuevo camino es vivificante. Este nuevo camino es vivo. ¿Cómo es que Él abrió el camino nuevo y vivo? Y nos lo explica también aquí Hebreos. Y esto es lo que necesitamos conocer para tener esta plena certidumbre de fe. Porque no hay entrada a la presencia de Dios, del Dios vivo, menos que a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él murió para que yo tuviera acceso al Dios vivo. Nos lo dice aquí, la muerte de Jesucristo, lo leo otra vez, por el camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él murió, Él entregó su vida. En el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo que estaba en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rajó, se abrió. Como una ilustración viva de la realidad de lo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ahora aquí dice este pasaje es a través de su carne. Su carne fue rajada, su carne sufrió esta muerte. Este fue el costo pagado por nosotros. No fue por la enseñanza, Jesús enseñó muchas cosas. Fue por el quebrantamiento de su cuerpo, de su carne, por el derramamiento de su sangre, la entrega de su vida. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, removiendo todo obstáculo. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a Dios en plena certidumbre de fe? Solo por su muerte, hermanos. Pero por su resurrección también y por su ascensión. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Él ahora intercede por nosotros en la presencia de su Padre. Con plena certidumbre de fe podemos responder a las acusaciones de nuestra conciencia, señalando el sacrificio de Cristo. Nuestra conciencia está rociada ahora por la sangre de Cristo.
Y aunque somos indignos por nosotros mismos, somos limpiados por la obra de Cristo y revestidos de su justicia. Cuerpos lavados con agua pura. Y hermanos, aunque somos indignos de esa manera, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos representa ahora ante de Dios. Y hace que ahora nuestras oraciones sean aceptables. Hace que nuestro acercamiento a Él sea posible. Lo que estoy diciendo, lo que estoy declarando, lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que hay muchos creyentes que viven sin acercarse a Dios como deben. Porque se quedan en los atrios exteriores. Pero nosotros no somos solamente llamados a orar, somos llamados a orar con valentía. No solamente somos llamados a acercarnos a Dios, sino somos llamados a acercarnos a Él confiadamente, en plena certidumbre de fe. Porque podemos responder a nuestra mala conciencia diciendo, su sangre me cubre de todo pecado. Podemos responder a nuestro sentido de contaminación y suciedad. Su sangre me lava por completo. No hay otra respuesta que tenemos. No hay otra respuesta que tenemos. Cuando nuestra conciencia nos molesta, ¿quién no ha sido molestado por su conciencia? Lo que no debemos hacer es ignorarlo. Lo que no debemos hacer es excusarlo. Lo que no debemos hacer es correr de ello. Lo que debemos hacer es ser sinceros. Sí, he pecado, pero Él me ha lavado de todo pecado. Y la conciencia entonces es callada. Y como dice nuestro pasaje, soy libre. Quiero que lo vean esto aquí terminando. Podemos acercarnos teniendo a Jesucristo, dice el pasaje 2 veces, teniendo libertad por la sangre de Jesucristo, teniendo un gran sacerdote, Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos libertad por su sangre y tenemos un gran sacerdote, que es nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba teniendo un problema con aceptar a los que no eran judíos, los que no eran de la tribu de él, del pueblo escogido? Y Dios por sueño le permitió ver una sábana que bajaba con todo tipo de animales inmundos. Y Pedro le decía al Señor, no, Señor, yo no tocaré, nunca he tocado cosa inmundo. Mas Él le dice, no llames inmundo lo que yo he llamado puro. Y eso es parte de lo que nos está diciendo aquí Hebreos. No llamemos inmundo lo que Dios ha limpiado. Que Dios nos dé conciencia de esto, hermanos, es poderoso. Porque hay muchos que quieren acercarse a Dios, pero cuando se empiezan a acercar a Dios en alguna necesidad, inmediatamente su conciencia le agobia, se sienten mal y se quedan sin acercarse más. O empiezan a ser insinceros consigo mismo, no tomar su pecado con sinceridad, ser insinceros, ser impuros, y tratan de ignorar. Y todavía se quedan sin entrar. Pero debemos acercarnos, dice este pasaje, con valentía. Debemos acercarnos, dice este pasaje, confiando únicamente en Cristo. Debemos acercarnos, dice este pasaje, no con nuestra propia justicia, sino con su justicia. Los verdaderos cristianos se acercan con confianza por causa de Jesucristo. Lo leo otra vez. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que Dios me ve, te ve, nos ve como somos, pero en su gloriosa pureza, en su santidad, Jesús es aquel que tomó mi naturaleza humana, y me hizo aceptable delante de Dios. Entonces, quiero terminar con un pasaje que he leído muchas veces, lo he citado muchas veces, pero oigámoslo bien, es Gálatas 2:20, un pasaje pero extremadamente poderoso que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Muchas veces conocemos y citamos lo que viene, pero esta primera parte es importantísima. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mire lo que le sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creyente, tu entrada libre al acceso a la presencia de Dios está comprada por esa sangre. Teniendo libertad, dice nuestro pasaje, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente. Para eso tenemos que estar conscientes que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Identificación con el Hijo de Dios, con aquel que pagó el precio por mi pecado, me permite entrar confiadamente. Hermanos, siempre van a existir dudas, ¿no es cierto? Consecuentemente, esto es indispensable. Cada vez que nos acerquemos a Dios, por supuesto, esto debe ocurrir con regularidad, constantemente. Amén. Entrar a su presencia, orar sin cesar, venir a la iglesia. Cada vez que se abren las puertas, Dios está dando una nueva oportunidad para venir a comunión entre los santos, de poder edificar los unos a los otros, apoyar los unos a los otros, amar los unos a los otros, servir los unos a los otros, ¿no? Amonestar los unos a los otros. Hay muchas cosas que Dios establece para el pueblo de Dios crecer en abundancia y en gracia. Pero conocer que eres aceptado por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, por su vida, que tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, esto es invalioso. Que nosotros se nos ha dado una puerta abierta, una libertad para entrar. Y entonces viene el mandamiento, acerquémonos. ¿Cómo? En plena certidumbre de fe. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Dicho de una manera muy simple, en esos momentos donde tenemos necesidad de Dios, tenemos acceso a Dios. En esos momentos más desprovistos, donde pensamos que no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar, hay uno que está al acceso. Amén. Que ha abierto la brecha y nos ha dado entrada a la presencia de su Padre. La Biblia habla de Cristo. La Biblia está centrada en Cristo. Cristo es el eje de toda la Escritura. Sin Cristo nosotros no tenemos ningún acceso a este Dios glorioso. Cristo es Dios, pero el Cristo también se hizo hombre. Cristo pagó el precio. Cristo es aquello que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él nos ha hecho nosotros sacerdotes. Somos un real sacerdocio. ¿Por qué? Por Cristo, que nos ha dado acceso a Dios. Podemos entrar más allá del velo. Y hermanos, yo te invito en esta mañana a pensar de esto. Esto no es un mensaje para que tú lo oigas y, bueno, yo creo que ya yo sabía eso. No, el punto es si lo estás aplicando en tu vida. Si tú estás como creyente consciente que Dios nos ha llamado a entrar a su presencia, a lo más íntimo de su presencia. Porque es de ahí donde tú, creyente, y yo, creyente, logramos experimentar ese gozo, esa paz, esa serenidad, esa realidad de confianza, donde ya no tenemos que preocuparnos por nada. Le termino con una historia simple. 2 pastores en un desierto, andando de un lugar lejos a otro, donde no había ningún otro camino, otros vehículos, y de repente se le arrolla el carro, se daña una llanta y están ahí viendo cómo reemplazar esa llanta. No tienen ni otra llanta, no tienen instrumentos. El pastor joven se ha perdido todo su gozo, toda su fe, toda su esperanza. El pastor viejo se sentó a dormir. Y el uno le dice, ¿pero por qué duermes en un momento así? Y la respuesta es simple. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Confianza. Dios está con nosotros.
¿Está con nosotros, sí o no? ¿Tenemos confianza en Dios, sí o no? El mandato es acerquémonos con plenitud, plena plenitud, completa plenitud, ¿no? Certidumbre de fe. ¿Pueden pararse conmigo en esta mañana? Queremos terminar levantando el nombre del Señor, pero quiero orar con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tú siempre ves nuestra condición y tú, Señor, has provisto para nuestra condición a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque veremos mucho más de Hebreos. Como ahora este escritor apunta mucho más y más a ese sumo sacerdote, a ese Salvador, a ese que ha derramado su vida, ha derramado su sangre, aquel que ha pagado por nosotros, aquel que ha hecho todo lo que nadie más podía hacer para que nosotros tengamos acceso a Dios. Es de esta manera que podemos andar, Señor, en esta fe, que podemos andar en comunión contigo, que podemos andar, Señor, como vimos ya en tiempos pasados, como estos hombres anduvieron contigo y hicieron grandes cosas. Y aún, Señor, como Enoc anduvo contigo y tú te lo llevaste, dando testimonio que te agradó, dando testimonio que vivió una vida plena contigo, que tú llenaste esa vida. Que podamos vivir, Padre, tal como ha dicho Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Permite, Señor, que nuestras vidas sean plenamente llenas de esta realidad. Ayuda a cada uno de nuestra iglesia, Padre, cada una vida aquí que viene en esta mañana, que oye tu palabra, a emprender, acercarse a ti más y más. Y no permitir, Señor, que ninguna cosa pueda evitar este acercamiento. Te pido por alguna vida en nuestro medio, Señor, 2 o 3 o los que sean, Señor, que todavía no han confesado fe en Jesucristo, que tú les puedas dar conciencia, Señor, que es Jesucristo que les da acceso a Dios. Que puedan confesar a Jesucristo como el único que los salva, que les rescata de una condición, Señor, de estar apartado de Dios, distante de Dios. Que tú les des acceso a aquellos que no te conocen, Señor. Y para nosotros, Señor, que hemos venido a fe en Cristo, ayúdanos, Señor, a confiadamente acercarnos a tu presencia. Aún en este momento que queremos levantar tu nombre, en este momento que venimos delante de tu presencia en oración, también queremos venir delante de tu presencia en adoración. Amén. Vamos a adorar su nombre, hermanos, juntos.